bendiga, más amado, en este día. Te habla Jocelyn Muñoz de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo y hoy vamos a estar hablando sobre el tema cómo adorar a Dios en los aspectos ambiguos. Esos detalles que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿esto te agradará o esto no te agradará? ¿Estará bien que yo haga esto o no estará bien? Y vamos a estar viendo lo que dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor en el libro de Corintios al pueblo de Corintios. Vamos a ver cómo el Señor nos explica que muchas cosas somos nosotros quienes debemos de determinar y decidir si las hacemos o no. ¿Por qué? Porque ellas van a depender de mi manera de ser. Ellas van a depender de mis debilidades y mis fortalezas. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 10, el versículo 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En esta palabra podemos percibir, podemos entender que muchas cosas que nosotros en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar no es que sean pecado, no es que estén mal, pero va a depender como a mí particularmente esa situación o esa actividad me puede afectar, cómo yo lo veo, cómo yo lo percibo. Entonces de eso va a depender cómo yo deba de tratarlo. Si en mi vida yo he tenido dificultades con algunos detalles para entonces poderme acercar al Señor, entonces definitivamente las cosas que se relacionan a eso yo no debo de hacerlas. ¿Para qué? Para no estar cerca de la tentación. Quizás eso mismo que a mí me puede afectar no necesariamente afectaría a otro hermano de mi congregación, no necesariamente podría afectar a otra persona de mi familia. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos dice que debemos actuar. Aquí en este momento vamos a hablar de 7 principios básicos que debemos tomar en cuenta al momento de encontrarnos ante estas situaciones. Por ejemplo, en la Biblia encontramos específicamente que nos dice: no matarás. Entonces algo que nosotros no tenemos que evaluar, ¿es posible que yo lo haga o no? No, eso está específico en la Biblia. Dice: no mentirás, es decir, que yo no debo mentir bajo ninguna circunstancia. La Biblia me dice que no sienta celos o envidia o que no maltrate a los demás. Entonces, en este sentido específico, nosotros sabemos lo que el Señor quiere que hagamos, pero hay algunas cosas que no están escritas así literalmente en la palabra del Señor. Entonces, como les decía, nosotros somos quienes debemos decidir si en mi vida particular esto me afecta en lo espiritual o si en mi vida particular eso no me afecta. Entonces vamos a leer estos principios y vamos a ver cómo debemos evaluarlos en el momento en que nos encontremos ante ellos. Dice, el primer principio es el principio de la edificación. ¿Producirá esta actividad un beneficio espiritual? Cuando nosotros estamos ante situaciones, debemos preguntarnos esto: ¿esto me producirá un beneficio espiritual? Si no me va a producir ningún beneficio espiritual, entonces es mejor no hacerlo. Es mejor que yo lo decline, es mejor que yo diga no. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cristiana, en nuestro medio, en nuestra forma de pensar, lo principal que nosotros debemos de procurar es que nuestra vida espiritual nunca se vea afectada. Los hijos de Dios entendemos que lo secular, lo cotidiano, no es lo principal ni lo relevante para nosotros, sino que lo espiritual es lo que realmente tiene validez y valor. Entonces, si no me va a edificar espiritualmente, mejor no lo hago. Dice el segundo principio: principio de la esclavitud. ¿Llevará esta actividad a la esclavitud espiritual? A veces hay cosas que cuando nosotros las hacemos nos volvemos adictos a esas cosas, nos adaptamos y queremos seguirlas haciendo. Entonces, si lo que yo voy a hacer es algo que me puede esclavizar, mejor no lo hago.
Si lo que voy a hacer es algo que me puede dañar, mejor no lo hago. Algo que después yo solita no voy a poder decidir dejarlo. Algo que quizás después yo no voy a poder decidir, bueno, ya hoy yo no lo vuelvo a hacer más. Si no se me va a hacer tan fácil, entonces mejor no lo hago. Y es posible que algo que para mí sea difícil de dejar, para otra persona no lo sea, pero en mi vida particular yo debo de decidir cuáles son esas cosas que si yo las comienzo a hacer, después no voy a poder dejarlas de hacer. Entonces decido y digo, no lo haré porque podría esclavizarme espiritualmente. Dice el tercer principio, principio de exposición. ¿Expondrá esta actividad mi mente o mi cuerpo a la impureza? ¿Expondrá esta actividad mi mente o mi cuerpo a la impureza? Amados, para los hijos de Dios a veces es difícil explicarle a una persona que no le ha conocido aún estos detalles. Hay cosas que exponen nuestra mente y nuestro cuerpo a la impureza. Por ejemplo, y perdónenme que lo mencione, a veces nosotros decidimos que en nuestro día vamos a estar viendo televisión a tal hora. Y muchas veces ocurre que a esa hora el programa que dan es un programa que no edifica. Pero como ese es el horario que yo quiero ver televisión, entonces yo veo lo que estén dando. Entonces, ¿qué pasa? Esta actividad, eso que yo voy a estar viendo en el televisor en ese momento, va a exponer mi mente. Si va a exponer mi mente a pensar en lo que no tiene que pensar, a ver mis ojos lo que no tienen que ver, entonces yo mejor no lo veo. Y quizás alguien podría decir, entonces yo no voy a poder ver televisión. No, es que sepamos cuáles son las cosas que decidimos ver. Si esta actividad va a exponer mi mente o va a exponer mi cuerpo, no la voy a realizar. Dice el cuarto principio, principio de la estima. ¿Beneficiará esta actividad a otros o hará que tropiecen? ¿Beneficiará esta actividad a otros o hará que tropiecen? Amados, los hijos de Dios, cuando vamos entendiendo los propósitos para los cuales Dios nos llamó, entendemos que uno de ellos es para que nosotros podamos convencer a otras personas de que es mejor vivir como nosotros vivimos, para que nosotros podamos transmitirle a otras personas el plan de salvación de nuestro Dios. Entonces, si lo que yo voy a hacer puede dañar a esa persona que me está viendo, dice la palabra que nosotros los hijos de Dios tenemos una gran nube de testigos. Una gran nube de testigos, es decir, que las cosas que hacemos, siempre hay alguien que estará pendiente de que ella es hija de Dios y está haciendo esto. Entonces, si esto no beneficiará a otra persona y lo puede hacer tropezar, entonces yo no lo hago. Si esta actividad que voy a realizar puede dañar a alguien más, no lo hago. En un momento específico, el apóstol Pablo habló al apóstol Pedro y le dijo que estaba actuando mal, porque el apóstol Pedro, cuando estaba comiendo con las personas que no comían carne, él no se la comía, pero entonces cuando estaba comiendo con las personas que sí comían carne, sí se la comían. Entonces lo hacía de una forma como escondidas. Quizás si lo estuviera haciendo sin que no importa que me estén viendo, estaría bien. Pero lo estaba haciendo con la intención de que no se dieran cuenta. Los que no comían carne, él no quería que supieran que él la comía con los otros. Entonces, estaba actuando mal. Cuando nosotros estamos haciendo algo, tenemos que hacerlo a sabiendas de que el Señor es quien nos está viendo. El Señor es quien nos está evaluando. Entonces, si no edifica, si puede dañar espiritualmente a alguien más, no lo hago. Dice el próximo principio. Principio del evangelismo. ¿Promoverá esta actividad la causa del evangelio? Muy linda esta pregunta. ¿Promoverá esta actividad la causa del evangelio? Amados, hay cosas que cuando nosotros las hacemos podríamos estar ayudando a que el reino siga hacia adelante. Por ejemplo, usted va a un asilo y usted va a una institución donde ayudan niños, donde ayudan ancianos, y usted está ayudando, y quizá de la forma como usted se maneje en esa institución, usted va a promover
lo que Dios quiere, el servir, el ayudar, el amar a los demás. Si eso que usted va a hacer va a ayudar a otro, hágalo, pero hágalo de corazón. Sobre todas las cosas, hágalo de corazón. Pero si la actividad que usted va a hacer es una actividad, en este momento quizás no quiero mencionarle ningún ejemplo, pero la actividad que usted va a hacer no va a promover lo que es el Evangelio, entonces no hay tanta necesidad de hacerla. Entonces usted va a decidir, esto aquí, yo voy a decidir si lo hago o no lo hago. ¿Promuevo yo la palabra del Señor al hacer esto? Con mi actitud, independientemente de la actividad que yo esté realizando, con mi actitud, ¿estoy promoviendo el Evangelio? Entonces lo voy a realizar. El próximo principio dice, principio ético. ¿Violará esta actividad mi conciencia? Nosotros los hijos de Dios, nosotros los que ya le hemos conocido, debemos de tener un alto parámetro de lo que es la ética. Nosotros debemos saber que nuestro comportamiento debe ser similar al de Cristo, que nuestro comportamiento debe promocionar la actividad de Dios, como Cristo se manejó en la tierra, que nunca faltó al respeto, que siempre hizo las cosas correctamente. Entonces nosotros los hijos de Dios también debemos promocionar esta actitud, esta forma de vida, y así debemos actuar. El principio de la exaltación. ¿Acaso esta actividad traerá gloria a Dios? Es el último principio que les quiero mencionar. ¿Acaso esta actividad traerá gloria a Dios? Amado, si en todas tus actividades tú procuras que Dios pueda recibir la gloria, entonces estarás haciendo lo correcto. Si hay actividades que tú estás teniendo duda de si la haces o no la haces, entonces mejor no la hagas, porque a la larga podría afectar tu mente, podría dañar tu corazón, o podría dañar a esa gran nube de testigos que hay a tu alrededor, esperando ver en ti a Dios, esperando ver en ti una actitud que se le parezca a Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que te haya servido este pequeño estudio y que puedas cada día ir acercándote a lo que Dios quiere que seas, y que puedas lograr acercarte a Él para promocionarlo y para que los demás en ti puedan ver su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bye, bye.